vamos a tratar hoy, las comunidades microbianas y las interacciones y todo eso que hay en el suelo. Bien, esto es algo que ustedes conocen ya, ¿no? De los niveles de organización ecológica, tenemos individuos, ¿no? Esos individuos les gusta estar en sociedad, formando poblaciones, se reúnen y forman esas poblaciones. Luego estas poblaciones interactúan con otras poblaciones para formar lo que se llama una comunidad, formar una comunidad. Y luego esas comunidades interactúan con otras comunidades para formar lo que llamamos ecosistemas. Así que en el suelo también vamos a ver eso, vamos a ver individuos formando poblaciones, poblaciones formando comunidades y comunidades formando ecosistemas. Entonces vamos a tener mismo nivel de organización ecológica. Entonces, dice, ahora aquí vamos a dar una serie de definiciones para que todos quedemos nivelados y sintonizados en la misma frecuencia. Tenemos hábitat, que yo les he dicho, he hablado de estas cosas, pero bueno, aquí va la definición. Hábitat, localización física donde un organismo se encuentra. Esa es la localización física, sería el hábitat. Características físicas y químicas del hábitat influyen en el crecimiento, actividad, interacciones y sobrevivencia del microorganismo. Las características físicas y químicas de ese hábitat. Luego, además del término hábitat, se utiliza mucho el término nicho. Nicho se refiere a la función especializada que cada población en la comunidad metabólica existe en un número limitado de nichos en una comunidad y los que existen están ocupados por la población indígena o autóctona de la propia comunidad. ¿Por qué los nichos que están son los que están? Porque acuérdense que esta población es la autóctona, es la que es altamente competitiva y que ya está adaptada al sistema y entonces está bien localizada, está bien ubicada, está bien adaptada y entonces tiene un nicho y ese nicho entonces es la función. ¿Qué función hace ese microorganismo en ese ecosistema? Y entonces definitivamente los autóctonos son los más adaptados, los que mejor están en esto. Entonces acuérdense que nicho es función y hábitat es localización geográfica. Categoría de los nichos. Hay nichos que son estrechos y nichos que son amplios. Por ejemplo, un nicho estrecho, los nichos estrechos, por lo menos el ciclo del nitrógeno, tenemos dos reacciones. La nitrosomona toman el amonio y lo conviertan a nitrito. Eso lo llevan a cabo muy pocas bacterias. Fíjense que es un proceso, una reacción de oxidación, una reacción, un proceso aerobio. El amonio es convertido a nitrito. ¿Estamos? Esto lo lleva, esto es la primera reacción, ¿no? Del proceso de nitrificación en el ciclo del nitrógeno. Luego tenemos, y eso lo llevan por lo general, las nitrosomonas no son las únicas bacterias que hacen esto, pero son las más estudiadas. Hay otras bacterias que convierten el amonio a nitrito. Luego tenemos, esto es un nicho muy estrecho, muy pocas bacterias hacen esto. Después tenemos Nitrobacter. Nitrobacter toma nitrito, que es una sustancia altamente tóxica. Fíjense, la utiliza y lo oxida a nitrato. ¿Estamos? Nitrobacter es otra bacteria, no es la única que hace este proceso de oxidar el nitrito a nitrato, pero es la más estudiada. La más estudiada en el ciclo del nitrógeno son las nitrosomonas y estos géneros, nitrosomona y nitrobacter. Y estas dos reacciones se conjuntan para formar una reacción completa que se llama nitrificación. ¿Estamos? Que se llama nitrificación. Este es un nicho muy estrecho. También es un nicho muy estrecho el que hace Tiobacillus. Tiobacillus, acuérdense que oxida azufre mental a sulfato. Y este es un nicho muy estrecho porque esto se da en lugares donde hay azufre. Muchas son salidas de geyser y todo eso a altas temperaturas. Y también el pH es muy ácido. ¿Por qué? Porque el sulfato entra en reacción con agua y forma ácido sulfúrico. Entonces, esta es son nichos muy estrechos. Entonces, eso es lo que nos referimos a nichos estrechos.
cuando hay muy pocos microorganismos, muy pocos, principalmente piensa que los ejemplos míos son bacterias, porque ¿por qué bacterias? Porque las bacterias son las que tienen la mayor diversidad metabólica y son las que llevan la principal función de la degradación en los sistemas, en el suelo. Los hongos participan, pero acuérdense que los hongos son preferiblemente aerobios, aunque hay hongos que hacen fermentación. Y se habla ahora de que hay hongos que son anaerobios, pero son preferiblemente aerobios. En el proceso de degradación en el suelo, las reacciones son preferiblemente aerobias. ¿Ves? Entonces, esto es nicho bien estrecho. Ahora, un nicho amplio. Por ejemplo, Pseudomonas utiliza mucho sustrato. Entonces, Pseudomonas no está limitada a un sustrato. Tiene como 200, se habla hasta de 200 sustratos que puede utilizar Pseudomonas como fuente de carbono. Entonces es un nicho amplio. Estamos, no está limitada a una fuente de carbono solamente. Entonces, esa es la diferencia entre un nicho estrecho y un nicho amplio. Estamos, nicho estrecho y un nicho amplio. Otra definición de lo que pasa en el ecosistema es lo que se llama sucesión. Sucesión es reemplazo de una población por otra, generalmente más competitiva y apta para realizar la función de los nichos existentes. O sea, viene una población y reemplaza a otra. Esa que reemplaza tiene que ser más competitiva, tiene que hacer la misma función, pero tiene que ser más competitiva para poder reemplazar a los autóctonos. Tiene que ser muy competitiva. Por eso que dice reemplazo de una población por otra, generalmente más competitiva y apta para realizar la función en los nichos existentes. La sucesión secuencial de varias poblaciones da estabilidad a una determinada población microbiana. Entonces, eso es importante la sucesión, porque acuérdense que hay renovación. Entonces, eso le da estabilidad a una determinada, porque acuérdense que somos seres vivos y no somos perennes. ¿Estamos? Entonces, tiene que haber una población de relevo, ¿no? Y que continúe la misma función para que el sistema tenga estabilidad y continúe. Se inicia con la colonización, pioneros, estamos, la sucesión se inicia con la colonización, que le llamamos pionero esto. Y un ejemplo de secuenciación secuencial, por ejemplo, un ejemplo de sucesión secuencial, tenemos primero bacterias que son pioneras y degradadoras de almidón. Estamos, eso se da en el suelo, cuando se caen las hojas, los troncos y todo eso. ¿No? Caen las bacterias pioneras, las que primero invaden y luego las que degradan almidón. Acuérdense que almidón, si se acuerdan de metabolismo, almidón es un polímero de glucosa que es fácilmente degradado, aunque tiene enlaces beta 1,4 y enlace beta 1,6, es fácilmente degradado por los microorganismos. Luego que atacan los microorganismos que se comen el almidón, entonces ataca un segundo grupo de bacterias, por ejemplo, los actinomicetes y las celulomonas que degradan la celulosa. ¿Estamos? Después que terminan las bacterias que comen el almidón, entonces queda la celulosa. Y entonces vienen los actinomicetes y las celulomonas degradan la celulosa. Este es el avance secuencial. Y de último, queda lo más difícil, si se acuerdan, es lo más difícil de crear, que es la lignina, y en la cual son exitosos los hongos. Entonces los hongos atacan y degradan la lignina. Y esta reacción, si recuerdan, la degradación de la lignina es una reacción totalmente aeróbica. ¿Estamos? Y entonces los hongos lo pueden hacer sin ningún problema, han sido exitosos porque los hongos son preferiblemente aerobios. ¿Estamos? Tercero, los hongos degradan la lignina. Entonces, esta es la sucesión. Primero se comen lo más fácil, almidón, una población que come almidón, después otra que come celulosa. Y acuérdense que la celulosa, esto solamente la diferencia eh, después con el almidón, que el almidón tiene enlace alfa 1,4, alfa 1,6. Sin embargo, la celulosa tiene enlace beta 1,4. Y ya esa es la diferencia, que nosotros no podemos comer celulosa. ¿Estamos? Entonces hay bacterias que sí degradan la celulosa, rompen ese enlace y después vienen los hongos para degradar la lignina. Entonces usted ve que hay una sucesión secuencial en el proceso, en el ambiente, en el ecosistema.
Vamos, entonces eso es lo que es sucesión. Ese es el término. Ajá. Ujú. No, eso no lo he escuchado. No lo he leído tampoco. Ese no es término, yo sí soy sincero, no lo he visto y no lo he leído. Si tienes el artículo o algo donde lo leíste, me lo puedes facilitar, porque no lo he leído. De todo lo que yo he leído, no he oído ese término. Ah, bueno, dámelo, yo lo busco. Porque entonces yo lo leo y después te digo para ver si es lo mismo o qué, porque puede ser referirse a otra cosa. Mándame eso ahí, me lo escribes ahí al correo. ¿Dónde lo leíste? Y entonces yo les contesto la otra semana. Yo leo eso y te digo si es lo mismo o qué. Pero bueno, esto sería lo que nosotros vemos como sucesión, ¿no? Sucesión, que ustedes ven que una población reemplaza a la otra en un proceso para llevar una población que esté totalmente estable. Bueno, otro término, sobrevivencia. Bueno, ya hablamos bastante de sobrevivencia acá en el crecimiento, dijimos algo, pero ahora viene el término en sí, capacidad que posee un microorganismo para adaptarse a las condiciones ambientales y continuar creciendo. Dice, sobrevivencia, capacidad que posee un microorganismo para adaptarse a las condiciones ambientales y continuar creciendo. Esa es la capacidad que posee. Fíjense, para adaptarse. Si no se adapta, sencillamente no sobrevive. ¿Estamos? Y ustedes saben muy bien que eso se cumple. Todos tenemos que adaptarnos a los procesos porque la vida no es estática, la vida es dinámica. El planeta tampoco es estático, el planeta es dinámico. Estamos, el planeta está en constante cambio y nosotros, los seres humanos y todos los animales, tenemos que ir adaptándonos a esas condiciones ambientales para poder sobrevivir. Si no nos adaptamos, sencillamente no sobrevivimos. Y ustedes ven que todo lo que ha pasado, fíjense la época de los dinosaurios, todo eso, viendo la época de las bajas temperaturas, o sea, congelación, y desaparecieron los dinosaurios. Y así sucesivamente. Estamos, solamente las bacterias que se han mantenido tantos años han sobrevivido porque se han sabido adaptar. Por eso que los mejores seres, los mejores microorganismos adaptados en este planeta son las bacterias. Estamos, 4,5 billones de años en este planeta. Ah, entonces, eso es importante. Si usted no se adapta, no sobrevive. Y ustedes saben, lo ven, el mundo es así, el mundo es competencia. Ustedes están ahora mismo, fíjense, ustedes están en cuarto año, todavía estudiando, pero hay competencia. Aunque ustedes no lo quieran, hay competencia. Y ustedes saben cuántos de ustedes entraron a primer año y saben cuántos han llegado a cuarto año. En el camino se han quedado algunos que no se adaptaron y no sobrevivieron. ¿Estamos? Porque es adaptación. Se sabe la regla del juego y todo lo demás, pero uno tiene que hacer el esfuerzo, mucho sacrificio. Eso implica mucho sacrificio, ¿no? Para poder mantenerse y ser competitivo. Y cuando salgan aquí graduados, terminen, que nosotros les damos las bases y las cosas para que tengan, para que puedan sobrevivir en el mundo exterior. Cuando salen de la universidad, salen del hogar y comienzan a luchar, van a ver que la lucha es diferente. La lucha es bien difícil, no es fácil. La competencia ahora mismo es muy dura, ¿no? Y entonces hay que estar bien adaptado, bien preparado, ¿ah? Para poder sobrevivir y seguir adelante. Entonces, los microorganismos poseen mayor capacidad de adaptación en comparación a otros seres vivos y por ende sobreviven a diferentes ecosistemas.
No hay un solo ecosistema donde no estén los microorganismos. Estamos, si no están los microorganismos, el ecosistema sencillamente se viene abajo. Eso está bien claro y ya está bien fundamentado. La capacidad de adaptación involucra cambios estructurales y fisiológicos, así como cambios en la estrategia reproductiva y de comportamiento. Fíjense todo lo que implica la adaptación. La capacidad de adaptación involucra cambios estructurales y fisiológicos, así como cambios en la estrategia reproductiva y de comportamiento. Todo eso implica para poderse adaptar y seguir adelante. Bien, entonces, bueno, esas son unas definiciones que yo le he puesto. Hay nada más que queda que su compañero me va a mandar la información de lo que él me habló respecto a su sesión. Bueno, ahí tienen unos términos que vamos a estar usando y que esto lo vamos a mantener así para tener todo estar en la misma frecuencia de cuando yo utilizo los términos ya que saben a qué me refiero. Bien, ¿alguna pregunta, alguna otra pregunta con respecto a los términos que les he definido? Ok, vamos a esperar que los otros también están igual. Esperemos que así sea. Bien, dice microorganismos exógenos versus indígenas. ¿Estamos? Acuérdense que los exógenos son los que llegan, los que son introducidos. Y acuérdense que el hombre ideó o realizó cambios, hizo cambios cuando aprendió la parte molecular y todo eso comenzó a hacer cambios para hacer superbacterias, para que las bacterias, hacer bacterias y ponerlas en el ambiente, que hicieran una función, que hicieran un nicho, establecieran un nicho, ¿no? Y pudieran ser, y fueran superbacterias, hicieran la función mucho mejor. O crear funciones, el hombre quiso crear funciones también. Ahora, ¿pero qué sucedió? Que crió esas bacterias y esas bacterias, superbacterias, en el laboratorio eran funcionales, funcionaban muy bien, ¿sí? Pero ¿qué resultó cuando las llevó al campo, cuando las llevó en la práctica a enfrentarse al ambiente? Entonces vino ¿qué? Uno, la competencia. No contaban con la competencia. Dos, la depredación, que ya yo se lo he mencionado. Entonces, competencia y depredación se encontraron esos organismos exógenos. Entonces, ya le fue difícil competir contra los indígenas. ¿Estamos? Entonces, siempre los microorganismos introducidos tienen que ser más competitivos, tienen que ser más competitivos que los indígenas para poderlos reemplazar y poder hacer la sucesión. Pero normalmente los microorganismos introducidos se, se mueren porque no logran establecer su nicho y como no logran establecer su nicho, no pueden crecer, no pueden sobrevivir. Entonces, aquí tenemos microorganismos introducidos, fíjense, por lo menos agentes de control biológico, ¿no? Control biológico resulta, pero no es fácil, hay que saberlo hacer muy bien. Y eso es importante. Control de biológico es muy importante para pelear contra los pesticidas, ¿vamos? Y tener una agricultura más sana, ¿sí? Porque todos estos pesticidas, sabemos, son compuestos químicos, dañan nuestro organismo, dañan, pero el efecto no es como cuando usted se come una hamburguesa o se come un raspado o se come una rebanada de piña que vende por ahí uno de estos carretilleros y eso no ha sido manipulado muy bien y eso está infectado con una Escherichia coli enterohemolágica o está infectada con una salmonela o con una chigela, ¿no? Y entonces usted se la come y a la hora ya usted tiene vómito y diarrea y usted tiene el efecto microbiológico es rápido, pero el efecto químico no. El efecto químico pasan 15, 20 años, 10, 15, 20, 25 años cuando se ve el efecto, la causa de la acción de los químicos. Entonces, esto es definitivamente que es importante y esto es lo que trabajan las granjas, estas que llaman esto, eh,
¿cómo es que? Las granjas, ahora se me fue el término, esto, que utilizan todo, ¿cómo es que? La granja, son granjas que no utilizan nada de pesticidas, sino todo es control biológico. Los insectos, todo eso lo retiran utilizando plantas especiales, plantas que tienen que retiran a los insectos. La nutrición de las plantas son con compost y todas estas cosas, ¿no? Y son granjas muy que sus productos, entonces cuando lo venden son más, lo único que los productos que venden entonces son más caros. Pero esto es importante. Pero bueno, acuérdense que la competencia de los pesticidas, o sea, y los intereses económicos están por encima siempre, y esos están envueltos mucha parte política, están por encima de lo no político, de lo científico y de lo adecuado. Entonces prefieren ser los pesticidas porque los pesticidas actúan mucho más rápido. El control biológico es efectivo, pero más lento, ¿no? Entonces, dice los agentes de control biológico, por ejemplo, bacterias, reducción de enfermedades de plantas y viveros. Estamos, se buscan contra enfermedades de plantas, todo eso. También tenemos agentes de bioremediación, ¿no? Esto fue también principalmente bacterias. Aquí comenzaron con los microorganismos. Por aquí comenzó la cuestión de producción de microorganismos que fueran bacterias, superbacterias. ¿Para qué? Para remediar. Sabíamos que ya la gente se dio cuenta comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, que comenzaron a utilizar algún de los pesticidas hasta que se llegó al DDT, que fue uno de los productos más utilizados. Y entonces con eso, lo que pasa es que con los pesticidas se aumentó la producción agrícola. Entonces se obtuvo mayor cantidad de alimentos para alimentar la población que hay ahora mismo, que fue aumentando en el planeta. Pero el problema entonces es que quedan esos residuos químicos que a la larga son dañinos. Imagínense que son tan dañinos que esos pesticidas y todo eso no solamente es un efecto químico sobre el cuerpo que pueda producir cáncer o cualquier otra enfermedad, sino que también está alterando la molécula de ADN. ¿Estamos? Estos pesticidas van y alteran la molécula de nuestro ADN y entonces hay cambios y ustedes ven que muchas partes donde utilizan pesticidas y eso, los que trabajan y no tienen cuidado, usted sabe que no tienen ningún cuidado, no le dan protección, no le dan nada, estos tienen problemas de fertilidad, problemas de los niños que se deforman o nacen con mala formación y todo eso porque hay daño de la molécula de ADN. ¿Estamos? Entonces, también, entonces, eso es bioremediación. Tenemos remediación facilitada de sitios contaminados y con orgánicos o metales. ¿Estamos? Hay contaminación de metales, hay contaminación de orgánicos. Pero el trabajo comenzaron con los orgánicos, la bioremediación, la utilización de microorganismos. Pero estos microorganismos que yo le digo que utilizaron como, como superbacterias, en los laboratorios eran muy buenos, degradando, pero cuando iban al ambiente no se lograba. ¿Estamos? Entonces, y estos contaminantes son metales, son compuestos orgánicos y también compuestos inorgánicos. Microorganismos modificados genéticamente. Estos son otros, ¿no? Que se comenzaron a utilizar, comenzaron la modificación genética ya cuando el hombre aprendió mucho, todo lo que sabe ahora de biología molecular. Así que esto no se puede parar. Muchas funciones, ejemplo, tolerancia a la helada. Esto es bacterias que fueran para proteger por lo menos la producción de fresas y esto, ¿no? Las heladas son estas países de que tienen las cuatro estaciones que vienen esos tiempos de, de nieve, ¿no? El tiempo del invierno que echan muy, entonces protegían a las fresas con bacterias que fueran tolerantes a las bajas temperaturas. Hongos micorrízicos también son importantes, son introducidos también. La micorriza también se comenzó a introducir cuando se descubrió la importancia de la micorriza, que están en las raíces y que el proceso simbiótico que tienen, ¿no? Y que se dieron cuenta que todas las plantas estaban infectadas por micorriza, que las micorrizas eran promiscuas y se dieron que habían endomicorriza y que habían ectomicorriza, entonces comió un proceso también de inoculación. Pero también eso era un proceso bastante difícil, había que inocular con material las raíces
había que sembrar la semilla y poner material de raíces que estuvieran infectados con micorriza para que una vez salieran las raíces se infectaran o conseguir los arbúsculos y colocarlo, pero eso era un trabajo bastante delicado, ¿no? Pero las micorrizas son importantísimas porque acuérdense que ellas facilitan que las plantas absorban el fósforo, ¿no? Facilitan el desarrollo de plantas de pino, ¿no? Antes de la reforestación. Lo que pasa es que aquí señalan pino porque los pinos, si no tienen micorriza, no crecen. Son importantes. Acá no, nuestras plantas tropicales crecen y se infectan de micorriza. Y usted agarra toda, cualquier planta y está infectada con micorriza. Lo único que para estudiarla y para verla y probar que están, uno tiene que agarrar la raicilla más finita para poder hacer la decoloración con hidróxido de potasio, hacerla transparente y después teñirla con azul de algodón para poder ver la micorriza que están dentro de las raíces. El rizobio también fue algo muy importante cuando aumentó el petróleo, comenzó a aumentar el petróleo así de forma vertiginosa. Entonces se buscó una forma de disminuir los abonos nitrogenados, de disminuir de utilización de abonos nitrogenados. Entonces se comenzó a buscar bacterias que fueran fijadoras de nitrógeno. Entonces, ¿con qué se trabajó más? Fue con las leguminosas, porque las leguminosas, se comenzó primero con las leguminosas, porque las leguminosas son los granos estos que nosotros consumimos, como son el poroto, que es fasciolus, el frijol chiricano, que es vigna, con guandú, cajano, caján, ¿no? Soya, ¿no? Y todas estas arvejas, lentejas, todas estas son leguminosas, que son granos muy ricos en nitrógeno. ¿Por qué? Porque la planta produce carbohidratos y se lo dona a los rizobios que están infectando las raíces. Entonces, los rizobios fijan nitrógeno, acogen nitrógeno molecular N2, que no tiene ninguna utilidad para nosotros y en el ambiente está entre 78 y 80% y lo convierte en amonio. Una vez lo combina con hidrógeno, entra en amonio, entra a los sistemas biológicos. ¿Estamos? Entonces las plantas reciben amonio mientras que la planta le da carbohidrato al rizobio. Y entonces se obtiene una cantidad. Entonces también se trabajó muchos años con esto de fijación biológica de nitrógeno y todavía se sigue trabajando, pero ahora no solamente el énfasis es con bacterias, con plantas de leguminosas, sino también con gramíneas, porque ustedes saben que las gramíneas, como el arroz, el maíz, son muy exigentes en nitrógeno. Entonces se están trabajando con bacterias que infectan estas plantas y que son capaces de fijar nitrógeno. El nitrógeno fijado puede ser en la forma que yo le he dicho, en forma simbiótica con plantas, o también puede ser, hay bacterias como Clostridium que fijan nitrógeno, ¿no? Azotobacter, que fijan nitrógeno en forma libre, ¿sí? No tienen que tener asociación simbiótica para fijarlo. Hay helechos, también las cianobacterias como azola, en asociación con un heloche acuático que se llama azola, también en asociación fijan nitrógeno, porque las cianobacterias tienen heterocistes, ¿no? Heteroquistes donde hacen la fijación de nitrógeno. Y esto es importante. Entonces, todos estos tipos de microorganismos en un momento se estudiaron para introducirlo en el ambiente, pero entonces, importante para que estos tengan sobrevivencia, ¿ah? Es que tienen que ser competitivos y que tienen que superar la depredación. ¿Sí? Esto es lo que está con este cuadro. Bien, entonces, los microorganismos introducidos pueden ser naturales o pueden ser modificados genéticamente. Entonces, GEMS, estos modificados genéticamente son GEMS. Fíjense que los introducidos también pueden ser que ustedes no le hagan ninguna modificación genética, sino que usted lo aísle, lo cultive en laboratorio, lo aísle, lo identifique, haga sus estudios y después usted lo quiera introducir. Bueno, pero fíjense, usted lo saca del suelo, lo lleva al laboratorio en un plato, en un medio de agar, y después lo crece para ponerlo en el campo. Fíjense esos cambios. Entonces, ya con el hecho de sacarlo y meterlo en un tubo de ensayo frío en una nevera, ya eso hace un cambio que después el microorganismo cuando regresa ya perdió la habilidad, ya perdió su competitividad y para protegerse de la depredación. Entonces, son dos
Tenemos los organismos naturales que pueden ser utilizados directamente o los genéticamente modificados. Por lo general, la sobrevivencia de los microorganismos introducidos es cuestionable. ¿Estamos? Es bien cuestionable porque yo le digo, tienen que ser competitivos y tienen que superar la depredación, cosa que no está en un plato Petri. Por lo general, las especies ajenas, una vez introducidas, no sobreviven por mucho tiempo en el suelo. Por lo general, las especies ajenas, una vez introducidas, no sobreviven por mucho tiempo en el suelo. Entonces, fíjense aquí, hay un cuadrito, dice tipo de microorganismo, vida media en horas. Los coliformes fecales, de 2 a 150 horas, sobreviven. Y eso puede pasar en un derrame. Usted sabe muy bien que hay gente que no es escrupulosa. Vamos a eso que limpian tanques sépticos. Se supone que él lleva eso en el carro y se supone que lleve de verdad a un lugar para que ¿cómo se llama? Luego llevemos a una planta de tratamiento. Tiene que llevar a una planta de tratamiento para sacar todos los sólidos y todo y que quede el agua con los valores establecidos por la norma de ANAM y que esa agua puede ser nuevamente incorporada a un río. Pero hay inescrupulosos que vierten eso en cualquier lado. Entonces vamos a suponer que un carro de esto vierta esa agua negra. Entonces los coliformes que van en esos coliformes fecales que van a esa agua negra solamente viven de 2 a 150 horas. Estamos, se ha calculado. Salmonela, salmonela es una bacteria entérica, ¿no? Muy patógena, muy peligrosa. Se pasa en contaminación de alimentos mal elaborados. ¿Estamos? Mal procesado, mal manipulado, ¿no? Esto de 2 a 185 horas en el ambiente, de 2 a 185 horas. Y el virus del polio, un virus para que vean, eso es como ejemplo de los virus, para que los virus tienen más resistencia. Fíjense, en vida media de 7 a 416 horas. O sea, los virus, por eso que son, fíjense, por acuérdense que ellos no son células, son entes biológicos. Y fíjense, tienen esa capacidad de sobrevivir más tiempo en el ambiente. Estamos, por eso que ustedes ven que son tremendos, ¿no? Todo lo que hacen. Bien, los organismos genéticamente modificados son potencialmente eficientes en el laboratorio, pero en la actualidad están restringidos por razones de seguridad. La sobrevivencia y uso de los GEMS es muy cuestionable, porque es cuestionable. Pero al momento que se dieron, que comenzaron a modificar los microorganismos, ya sea para bien o para mal, porque ustedes saben que eso existe, eso está prohibido, está normado, pero eso no deja que las potencias, ¿no? Usted se imagina Irán y estos países, estos grupos terroristas, ¿ustedes no creen que no tengan su laboratorio de microorganismos y estén haciendo cosas como esta? Modificándose, usted sabe que se puede modificar. ¿Ah? Y entonces, por eso esto está restringido y hay una serie de normas muy importantes que es muy difícil ahora crear un microorganismo y llevarlo al ambiente. Tiene que pasar por una serie de normas para que eso sea aceptado. Si la transferencia de genes es común en el ambiente. Claro, acuérdense ¿cuál es la forma más? Acuérdense, las bacterias tienen tres formas de transmitir la información. ¿Estamos? Y de hacer recombinación, conjugación, transducción y transformación. ¿Estamos? Esos mecanismos son rápidos y transfieren la información rápidamente. En el suelo existe una gran diversidad y densidad microbiana. Aquí se lo transformación, transducción y conjugación. Y también están los plámidos, pero ustedes saben que los plámidos contienen información, ¿no? Que tiene información limitada. Pero codifican para resistencia a antibióticos, codifican para resistencia a microorganismos, a resistencia a metales, todo eso para proceso de degradación. Bueno, acuérdense que los plámidos son también material ectocromosomal que lleva información que la bacteria la puede ganar o la pueda perder, y eso no afecta la vida de la bacteria, pero sí afecta su habilidad, su nicho en el ambiente. Eh,
Los genes que contribuyen a la eficiencia y la estabilidad de la comunidad tienden a conservarse. ¿Estamos? Los genes que contribuyen a la eficiencia y la estabilidad de la comunidad tienden a conservarse. Si no, no, sencillamente dejan de funcionar y desaparecen. ¿Estamos? O sea, son los genes que ayudan a que el individuo sobreviva. Entonces, ese es el que se mantiene. Esos son los que se conservan. Son los que se conservan. Bueno, indígenas o autóctonos, dice, adaptados al ecosistema, condiciones físicas y químicas y biológicas del hábitat. Han desarrollado estrategias para sobrevivir. Poseen un propio nicho, el cual ocupan en forma estable. Nutrición y espacio son dos factores que inciden sobre la sobrevivencia, competencia y sucesión. Fíjense, nutrición y espacio son dos factores que inciden sobre la sobrevivencia, competencia y sucesión. El espacio. Imagínense ustedes cuando estamos, ¿se acuerdan del metabolismo que éramos qué? 32. Fíjense los salones que tenemos en biología. Y miren cómo estábamos, ¿verdad? Ahí bastante estrecho. Ahora imagínense que llegara, ¿cómo se sentirían ustedes si llegaran, cuando ustedes estábamos dando metabolismo, éramos 32 y llegaran 32 más, que no fueran 32, 64? ¿Cómo se sentirían ustedes? Y desesperante. Nadie me iba a poner atención. Estaban uno encima del otro. Bueno, los microorganismos también. ¿Estamos? Así que una cosa es la nutrición, que yo les he explicado a ustedes bastante, vimos bastante de eso, cómo ha afectado. El otro es el espacio. Ellos tienen que tener su espacio, tienen que tener su área para poder hacer su función, para poder desarrollar su inicio. ¿Estamos? En nutrición, principio de exclusión competitiva. Fíjense, la nutrición, principio de exclusión competitiva. Eso es que es el más adaptado, el que sobrevive. Hay competencia por todo. Y una de las cosas principales por las que se compite es por los alimentos, por la nutrición. ¿Estamos? Y es exclusión, dice, competitiva. El que no sobrevive, el que no está adaptado, sencillamente se muere. Demostración de experimentales. Por ejemplo, eh, dice, una demostración experimental de esto. Dice, adición de un inoculante a un suelo estéril. Pues es un suelo estéril. Entonces hay que fumigarlo, hay sustancias químicas que hacen que uno esterilice el suelo, o sea, que se muera, que uno limpie y se muera todo lo que está en el suelo. Entonces, todo lo que está en el suelo, yo creo que uno es bromuro de metilo, creo que es bromuro de metilo, que utilizan para desinfectar el suelo. Eso lo hacen mucho cuando hacen injertos. Eso. Entonces dice, adición de un inoculante a un suelo estéril. Quien tiene mayor posibilidad de sobrevivir, un inóculo de 10 a la 5 es mejor que un inóculo de 10 a la 7, es la pregunta. Fíjense, un suelo que ha sido, dice, un suelo con un inoculante a un suelo estéril. O sea, tenemos un suelo estéril. Hágase cuenta que lo esterilizamos. Cuando yo digo esterilizar, quiere decir que no hay ningún tipo de microorganismo ahí. Y entonces, por ende, no debe haber depredación, ni no debe haber depredación, tiene que haber competencia. Es como si estuviera creciendo en un plato Petri. Entonces, y la pregunta es, ¿quién tiene mayor posibilidad de sobrevivir? ¿Un inóculo de 10 a la 5 o un inóculo de 10 a la 7? Entonces, miren la gráfica esta. Aquí está la gráfica. Miren la gráfica. Aquí dice bacterias por gramo de suelo por 10 a la 5. Y acá dice días. Estamos, vamos aumentando los días. Vamos aumentando los días. 0, 4, 7, 10. Entonces ustedes ven aquí, dice, sobrevivencia y crecimiento de Escherichia coli en un muck pothole estéril. O sea, un tipo de suelo, ¿no? Estéril. Las barras que son, eh, las barras que son oscuras, creo que son, representan el suelo enmendado con aproximadamente 1.1 por 10 a la 5 bacterias, ¿no? Propagar
por gramo de suelo, donde las barras abiertas, o sea, las barras blancas, las que están blancas, se depositó, reciben muestras de aproximadamente por 3 por 10 a la 7 células por gramo de suelo. O sea, el inóculo, fíjense el tiempo cero, el inóculo en la barra que está representado aquí en la barra oscura fue de 1.1 por 10 a la 5. Fíjense, esa es la población que se inoculó. Mientras que las barras blancas representan lo que pasó en de 0 a 10 días con un inóculo 3 por 10 a la 7. Acuérdense que este suelo fue fumigado y fue esterilizado, ¿no? Fue esterilizado y no había ningún tipo de microorganismo, o sea que estaba como en un medio, en un plato Petri, donde hay, ¿cómo se llama? No había competencia ni depredadores. Entonces, ¿qué interpretan ustedes de la gráfica? Vamos a ver, ¿quién me explica la gráfica? ¿Qué es lo que dice la gráfica? Y eso ya ustedes dieron estadística, ya bioestadística, me imagino, y esto lo que tienen que hacer en la tesis, los datos que obtengan lo tienen que graficar y hacer otro tipo de gráfica. Y las gráficas tienen que expresar los resultados y ustedes lo tienen que saber discutir y explicar. Entonces, cuando vean los trabajos, los artículos y todo, entonces las gráficas les ayudan. Entonces, esta gráfica, ¿qué le dice? La pregunta ahí, yo, ¿qué relación? ¿Qué pasó con los microorganismos, el inóculo de 10 a las 5 con el 10 a las 7 a medida que pasó los días con respecto al número de bacterias por gramo de suelo por 10 a las 5? Ujú. Ajá, y entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué puede ser con respecto al inóculo? Si tú tuvieras si tú tuvieras que inocular esto, ¿qué inóculo preferirías utilizar? Pero ¿cuál inóculo tú recomendarías entonces? ¿Qué concentración? Ajá, 10 a las 5. No, sino que sea, no, Se mantiene, aplicando lo que yo siento que le se digo, mantiene. el de 10 a las 5. ¿Quién más? ¿Quién me estaba hablando? ¿Quién me estaba hablando algo? Valencia, profe. Que Ajá, de 10 a dime. las 5 se mantiene y se ve como un tema de crecimiento constante, o sea, como si fuera a mantenerse también por más tiempo, también como dice Víctor. Pero tú has dicho, va creciendo. Eso has dicho algo importante. Va creciendo, adivina que va pasando el tiempo. ¿Y qué pasa con el cultivo de 10 a las 7? ¿Qué le pasó al cultivo de 10 a las 7? En él, Se mantuvo estable de los días 0, en el día 4 vemos que disminuye un poquito, pero en el día 7 vuelve como a estabilizarse, pero ya en el día 10 sí vuelve a bajar, o sea que tiene mucha variabilidad y posiblemente después de los días 10 se disminuyan aún más. Por eso también coincido con Víctor de recomendar el que es por 10 a las 5 para que se mantenga un crecimiento constante. Si fuera para un tema de recuperar un suelo y demás, sería eso. claro. Pero ¿por qué entonces? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Por qué uno de 10 a las 5 es mejor que uno de las 10 a las 7? ¿En qué? Yo se lo acabo de decir. Eso va con relación a la que, ¿no? Y también al número. Comenzaste con un número bajo, tenía más espacio, ¿no? Exactamente. Y Y entonces se adaptó rápido, ¿no? Creció, porque lo esterilizamos, quitamos fue los competidores y los depredadores, pero los nutrientes y todo quedaba ahí, sí que se dio gusto y la población comenzó a comer y comenzó a crecerse y adaptarse
mejor para sobrevivir, mientras que el otro, la población era muy grande, ¿estamos? Y permanecieron un tiempo ahí sobreviviendo, pero después comienzan a caer, ¿estamos? Porque acabaron con todo muy rápido y comienza a caer el número de células, comienzan a morir. Sí, entonces eso es lo que pasa. Un inóculo, por eso que uno comienza con un inóculo, siempre se prefiere los inóculos cuando uno trabaja en campo, esto inoculación y eso, los inóculos que sean tiene una cantidad ya establecida, dependiendo del cultivo que uno esté utilizando, le recomiendan una concentración de células para inocular. ¿Sí? Ahí. Pero bueno, ustedes lo ven ahí en esta gráfica. Y este es el Escherichia coli. Fíjense que es una bacteria entérica metida al suelo. ¿Estamos? No es una bacteria del suelo, es una bacteria del gastrointestinal metida y un trabajo en el suelo. Pero bueno, es un trabajo de laboratorio, un trabajo experimental. ¿Sí? Pero está bien. Exactamente eso era lo que queríamos decir. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedar hasta aquí por hoy. Y entonces lo que voy a hacer es que les voy a mandar el parcial y acuérdense que me lo tienen que entregar antes de las 3:10. Entonces, lean bien, yo les voy a enviar el correo, lean bien las instrucciones para que no haya equivocación. ¿Ah? Lean bien las instrucciones, miren ahí las cosas que les estoy especificando. Bien, entonces voy a cerrar. Bueno, terminamos aquí y seguimos la otra semana con esto de